Bueno, en este video vamos a hablar de funciones polinómicas. Como les he pedido en videos anteriores, tengan a mano hoja y lapicera porque la van a necesitar, porque va a haber cuentas que yo no voy a hacer y van a tener que hacer ustedes, o sea, específicamente divisiones. ¿Está bien? Entonces, vamos a arrancar con algo previo igual, que es, ¿qué es una función polinómica? Una función polinómica es, digamos, un polinomio escrito de esta manera, ¿no? Un numerito por x a la n más un numerito por x a la n menos 1 y así. ¿Está bien? Fíjense que nosotros vimos dos tipos de funciones polinómicas, que son las lineales, que son las que son de la forma a1 por x más a0, y las que son cuadráticas, ¿no? Que son de la forma a2 por x cuadrado más a1 por x más a0. Bueno, las funciones polinómicas de alguna manera son como una extensión de eso, en los cuales pueden aparecer términos x a la cuarta, x a la 8 y demás. A0, que es el término que no tiene ningún valor de ningún x, digamos, se llama término independiente, y A sub n, que es el término asociado con el x de mayor exponente, se llama coeficiente principal. ¿Sí? Y si tenemos algo de este estilo, decimos que el polinomio tiene grado n. Bueno, y una observación, antes a las funciones las llamamos f de x, ahora las vamos a llamar p de x cuando nos refiramos a polinomios. Realmente es lo mismo, uno las podría llamar f de x, pero se las suele llamar p de x. Y noten que el dominio son todos los reales porque yo puedo reemplazar en cualquier valor de x, hacer la cuenta. ¿Está bien? A cualquier valor de x lo puedo elevar a la quinta o elevar a la cuarta o hacer cualquier cosa de esos. Así que por eso es todos los reales. Ejemplos de polinomios son estos, de acá. ¿Sí? Fíjense que P tiene grado 6, P tiene grado 6. El coeficiente principal es 4, porque es el que está con el mayor exponente, el numerito que está con mayor exponente. Y el término independiente es el 9, que es el numerito que está solo. En este polinomio tenemos que tiene grado 3, porque es el mayor exponente que aparece. El coeficiente principal es el menos 5, porque es el que aparece asociado al de mayor exponente. Y el menos 3 es el término independiente. Y lo mismo con el Rx. Fíjense que tiene grado 2. Y la 0 es 0 porque no hay ningún numerito sumado. Entonces, un repaso muy rápido sobre lo que es suma, producto y resta. Para sumar dos polinomios lo que debemos hacer es agrupar los términos que tienen el mismo exponente. Por ejemplo, este término, 2x a la quinta, lo vamos a sumar con este, 4x a la quinta. Y eso va a dar 6x a la quinta. ¿Está bien? Que es lo que aparece acá. No se suman los exponentes, solamente se suman los numeritos que acompañan. En este caso tengo menos 3x cuarta, menos 6x cuarta, o sea, menos 9x cuarta. ¿Está bien? Con los exponentes no se hace nada. Y así con todos. Chequen ustedes que quede bien. En cuanto al producto, esto ya un poco lo hemos trabajado. Lo que se hace es distributiva, básicamente, o sea, este por este. Y recordemos que cuando se multiplican dos polinomios, o dos monomios en este caso, digamos, se multiplican, los números se multiplican normal, o sea, hago 3 por 2, en este caso. Y los exponentes se suman, entonces me va a quedar 6x a la 7, es lo que aparece acá. Después cuando hago este por este, me queda 4 por 3 menos 12, x a la cuarta. Este con este me queda menos 4x a la cuarta, porque se suma el 1 de acá con el 3 de acá. Y este con este quedará 8x. Y luego lo que hice fue agrupar estos x a la cuarta, por ejemplo. Y bueno, en la resta es muy parecido a la suma. El único cuidado que hay que tener es que si yo tengo un menos adelante, hay que cambiar los signos de todos los que están de acá. Entonces, como paso intermedio, si tengo esto, resto esto, lo que tengo que hacer es cambiar el signo. Este 4 que estaba con más pasa menos, este está en menos pasa más, este está más pasa menos, y así sucesivamente. Y bueno, les quedará a ustedes la cuenta. En cuanto a la división, en este video no voy a explicar cómo se divide ni cómo se hace Ruffini. Lo tienen que hacer mirando el apunte que se subió a la plataforma, digamos. ¿Está bien? Entonces, a partir de ahora van a tener que dividir, así que les recomiendo que vean ese apunte y que cuando yo les diga, bueno, dividan, eh, fíjense que el resultado sea el correcto, digamos, el que pongo yo acá. Bien, entonces básicamente voy a hablar un poquito de división, muy poquito. No voy a explicar cómo dividir, sino qué es. Entonces, si yo agarro un polinomio P y lo divido por un polinomio Q, lo que vamos a obtener es un polinomio C que se llama cociente y un polinomio R que se llama resto. Muy parecido a números, ¿está bien? Por ejemplo, si yo divido digamos, comparándolo con números, olvidándonos un poco de polinomios. Si yo hago 20 dividido 6, esto tiene como cociente a 3 y como resto a 2.
Eso es de primaria, digamos, para repasar un poco. Entonces, fíjense, si yo un polinomio P lo divido por 1Q, obtengo un C y un R, ¿no? Un cociente y un resto. Entonces, recuerden, digamos, que esto significa que yo a P lo puedo escribir como este por este más este. Que es esta fórmula que aparece acá y que hay que saberse, digamos. ¿Está bien? En analogía con números, 20 lo puedo escribir como este por este más este de acá. O sea, 6 por 3 más 2. Bien, un caso muy importante, y que es en la mayoría de los casos que se trata, es cuando el resto es 0. Y eso significa que la división es exacta. Entonces, fíjense, si el resto llegara a ser 0, P, que habíamos escrito como Q por C más R, si R es 0, ahora va a ser Q por C. Entonces, en el caso en que el resto sea 0, P va a ser un polinomio multiplicado por otro. No va a haber alguien sumado, va a haber este polinomio multiplicado por este. Bien. En el caso de números, supónganse que al 18 lo puedo escribir como 6 por 3, tenemos varias nombres para esto. El más común es decir, bueno, 18 es múltiplo de 3. ¿Está bien? Otra es decir, 18 es divisible por 3. Y la otra es decir, 3 es factor de 18. Este nombre es como el clave. Vamos a hablar mucho de factor todo el tiempo. 3 es factor de 18. Y quizás le venga a la mente cuando en los primeros años de secundaria les pedían descomponer en factores primos. Bueno, es esto a lo que se refiere. ¿Está bien? En el caso de polinomios, cuando, digamos, el resto sea 0 y tengamos un polinomio P escrito como Q por C, por ejemplo, lo que vamos a decir es que P es divisible por Q, o lo más común va a ser que decir que Q es un factor de P. Q es factor de P. ¿Está bien? Esas son palabras que hay que ir recordando porque se van a usar mucho. Entonces, ejemplos de esto, vamos a decir que, por ejemplo, Q igual X menos 3 es factor de esto, y uno así a ojo no lo ve. ¿Está bien? ¿Pero por qué es factor? Bueno, porque x cuadrado menos 9 se puede escribir como x menos 3 por x más 3. ¿Está bien? Eso lo pueden verificar haciendo, por ejemplo, la distributiva de acá y ver qué da esto. Pero ustedes créanme que esto se puede escribir de esta manera. ¿Está bien? Entonces es factor este porque lo escribí como este por este. Y no hay nadie sumando. De la misma manera, x menos 2 es factor de este polinomio. ¿Por qué? Porque al x menos 2 lo puedo escribir multiplicando por otro polinomio y obtener este. No hay nadie sumando. ¿Está bien? Entonces x menos 2 es factor de este. Y acá x cuadrado menos 4 es factor de este otro polinomio. ¿Está bien? No ejemplo de esto como para que quede claro. X menos 2, por ejemplo, no es factor de este polinomio porque al x cuadrado menos 2 lo puedo escribir de esta manera. ¿Está bien? O sea, va a haber alguien sumando acá. ¿Sí? Y acá lo mismo. Al x cuadrado menos 4 no es factor de este porque aparece alguien sumando que es este acá. ¿Está bien? Eso en cuanto a términos factores. Si yo lo pensara en términos de división, y esto chequenlo ustedes, con lo que saben de Ruffini y de división en común, en este y en este pueden aplicar Ruffini, en este no. Cuando ustedes dividan este polinomio con este, el resto les tiene que dar 0. Eso significa ese factor. Cuando ustedes dividen este polinomio con este, el resto les tiene que dar 0. Eso significa que sea factor. ¿Está bien? Estos dos lo pueden hacer con Ruffini. Este no lo pueden hacer con Ruffini porque aparece un x cuadrado. Pero si hacen la división de este con este, el resto les tiene que dar 0. ¿Está bien? Y por supuesto que el cociente les va a dar este polinomio de acá, en este caso este polinomio de acá, y en este caso el cociente les va a dar este polinomio de acá. Les queda como ejercicio hacerlos, o sea, es un buen ejercicio hacer la división. Practiquen esto, para chequear que entienden esta diapositiva por lo menos. Y en este caso, cuando hagan esto, dividido esto, haciendo Ruffini, que es re fácil, es un minuto, chequeen que el resto les va a dar menos 1. ¿Está bien? Y bueno, acá no pueden hacer Ruffini, pero si hicieran la división tradicional, digamos, cuando hacen este polinomio dividido este, el resto les va a dar esto. ¿Está bien? Acá creo que me faltó poner x cuarta más 2x. ¿Está bien? Acá dice x cuarta más x, acá debería decir lo mismo. Bien. Entonces, algo importante, un ejemplo importante. Supónganse que yo tengo el polinomio. A ver, un polinomio ya vimos que es algo de esta forma, ¿no? Digamos, tiene estas cosas sumadas y restadas con x. Pero uno lo puede escribir como factores. ¿Qué es esto?
Si uno hiciera la distributiva acá, obtendría como la forma polinómica, digamos. ¿Está bien? Entonces, lo que tiene de importante esto es que si uno lo tiene escrito de esta manera, el polinomio, puede ver cuáles son las raíces. ¿Está bien? ¿Cómo me doy cuenta cuáles son las raíces de este polinomio? Bueno, yo tengo que igualar a 0 para saber cuáles son las raíces. Ahora, fíjense que yo tengo un producto de cosas igualadas a 0. Entonces, digamos, esto va a ser 0 cuando, si esto es 0, si yo logro que esto sea 0, ya todo va a ser 0, porque voy a ser 0 por algo, y eso va a dar 0. Si yo logro decir que esto es 0, por otro lado, también va a dar 0 el polinomio, ¿no? Porque va a ser 0 por lo que aparezca acá, no importa qué es lo que aparece en estos otros tres términos, pero seguro que aparece, seguro que va a dar 0. Entonces podemos darnos cuenta que las raíces son menos 3, porque hace 0 este factor, que son 3, porque hace 0 este factor, 2, porque hace 0 este factor, y menos 1, porque hace 0 este factor. ¿Eh? Y bueno, obviamente los factores de P son estos que están acá, ¿no es cierto? Que serían estos de acá, que es lo que dijimos al principio. Entonces fíjense que hay una relación muy cercana, digamos, entre lo que son las raíces y lo que son los factores, ¿no? Porque noten que sabiendo que, por ejemplo, que 3 es raíz, sabemos que x menos 3 es factor. Sabiendo que 2 es raíz, sabemos que x menos 2 es factor. Sabiendo que menos 1 es raíz, sabemos que x más 1, o sea, menos 1, es factor. O sea que si yo tengo una raíz, tengo un factor. Y si tengo un factor, tengo una raíz. ¿Sí? Las raíces son números, los factores son polinomios. Ojo con eso, ¿no? Pero bueno, lo que podemos saber es que los conceptos de factor y raíz están muy relacionados. ¿Sí? Bien, entonces, bueno, sabemos que podemos decir que A se dice raíz de P si cuando lo evalúo en P me da 0, eso ya lo sabíamos, eso es la definición de raíz que conocemos. Y también podemos decir que es raíz si x menos a es factor de P. O sea, si puedo escribir a P como x menos a por otro polinomio. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasaba acá, no? Por ejemplo, 3 es raíz porque puedo escribir x menos 3 por otro polinomio. En este caso, el otro polinomio serían estos 3, digamos. ¿Está bien? Bien. Hasta acá espero que vayan más o menos entendiendo. Ahora, si no quedó claro todo esto, repásenlo porque me voy a meter de lleno con todo esto. Bueno, hago unos ejemplos más. X menos 3 es factor de esto, ya lo habíamos visto. Entonces significa que 3 es raíz de este polinomio. ¿Sí? Sabiendo que 3 es raíz de esto, podemos saber que 3 es raíz de polinomio. Sabiendo que x menos 2 es factor de esto, como 2 es raíz de este polinomio, 2 también va a ser raíz de este. Eso es lo que tiene de bueno. Y a la inversa, por ejemplo, si nosotros sabemos que x más 1 es factor de este polinomio, supónganse que lo saben. ¿Cómo lo pueden corroborar? Bueno, agarran este polinomio y lo dividen por este. Y se fijan que el resto de 0. Chequen eso, ¿sí? Una vez que se convence de que x más 1 es factor del polinomio, lo que podemos darnos cuenta es que menos 1 es raíz de este polinomio. ¿Está bien? Y fíjense que es una gran ventaja porque quizás encontrar una raíz a ojo de este polinomio no es fácil. O de este, o de este. Pero si uno tiene un factor, que es algo más fácil, es bien fácil darse cuenta cuál es una raíz de ese factor y por ende del polinomio original. ¿Está bien? Entonces eso es un hecho hiper importante que vamos a usar. Bueno, bien. Entonces, en la práctica van a ver que aparece algo que se llama teorema del resto. ¿Sí? Bien, entonces, fíjense que todo lo que estuvimos hablando hasta ahora, lo que decíamos era, bueno, ¿qué pasa si el resto da 0? Si el resto da 0, teníamos factores, y era fácil encontrar raíces, y toda esa cuestión. Entonces, uno lo que puede hacer, muy fácil, cuando tiene un polinomio P y uno de la forma x menos a, o sea, no puede aparecer algo con x cuadrado, x cubo, lo que sea, tiene que ser x menos un numerito, o x más un numerito. Lo que puedo encontrar fácilmente es el resto, ¿está bien? No necesito hacer toda la división, sino que puedo encontrar el resto. ¿Sí? ¿Cómo? Bueno, el teorema del resto dice lo siguiente. Dice que si yo quiero, por ejemplo, saber cuál es el resto de hacer este polinomio dividido este, lo que puedo hacer es reemplazar el numerito, o sea, acá es como si dijera x menos menos 2, ¿no? Entonces es como reemplazar el opuesto, o sea, el menos 2, en el polinomio y hacer la cuenta. Eso va a dar el resto, ¿está bien? O sea, es re poderoso este teorema, ¿no? Porque
uno no tiene que hacer la división para saber el resto. Con este teorema, uno lo que hace es reemplazar un numerito nada más y encuentra el resto. Por ejemplo, el resto de dividir a este polinomio por x menos 1, si lo quiero hacer, es reemplazar el 1 en las x. Y eso da 0. O sea que el resto de la división es 0. O sea que x menos 1 es factor. ¿Sí? O sea que 1 es raíz. Porque si yo pusiera un 1 acá, daría 0 esto. ¿Se entiende? De todas maneras, o sea, lo importante de todo esto es que vean lo importante que es que uno no hace una división, sino que hace un reemplazo en un numerito, en una x, y puede encontrar el resto. ¿Y por qué sirve esto? Porque si yo reemplazo en un número, me da, por ejemplo, uno de acá lo que puede decir es que menos 2 no es raíz. Porque cuando reemplacé en menos 2 no me dio 0. Eso es una de las cosas que puede decir. Pero si diera 0, como es este caso, uno ya encuentra un factor. Y eso es muy importante. Y no solo encuentra un factor, sino que encuentra una raíz. ¿Está bien? Entonces, lo que dice todo esto es que el teorema del resto lo podemos usar el teorema del resto para verificar si un polinomio es factor de otro, y por lo tanto verificar que un número sea raíz. Acuérdense que factor tiene que ver con polinomio y raíz tiene que ver con número. Entonces, por ejemplo, en el caso anterior, ¿no? Si el resto de dividir por x menos a da 0, significa que x menos a es factor, o sea que la a es raíz. En el caso de antes, x menos 1 era factor y el 1 era raíz. Que es esto que vimos acá. ¿Está bien? Bien, eso para teorema del resto tiene varios ejercicios. Tiene algo que se llama teorema de Gauss, que no sé si está ese nombre en la práctica, pero que no importa, es para encontrar raíces o para factorizar un polinomio. ¿Sí? Lo que dice es que da un polinomio P, imagínense que ese polinomio tiene grado n, y los coeficientes son enteros, eso es importante. Las posibles raíces que sean racionales, o sea, solamente voy a poder encontrar raíces racionales, del polinomio se encuentran haciendo la división, digamos, entre todos los divisores del término independiente y todos los divisores del coeficiente principal. ¿Sí? Y bueno, hay que saber que con mucho viene raíz. ¿Sí? Algo importante, esto anótenselo en algún lado para no olvidárselo, digamos, las posibles raíces que encuentre van a ser racionales. Si llega a haber raíces irracionales, con este método no las voy a encontrar. Así que vamos a tener que hacer otra cosa después. También ténganlo en cuenta eso. Pero bueno, ¿qué significa todo esto? Que parece, hay muchas palabras raras y por ahí confunden. Bueno, supóngase que tengo este ejemplo. Fíjense que todos los coeficientes son enteros, no aparecen números racionales, ¿no? Dice un polinomio con coeficientes enteros. O sea, tengo todos los coeficientes enteros, así que puedo usar el teorema. Lo que dice esto es que agarre todos los divisores del término independiente y todos los divisores del coeficiente principal. Los divisores del término independiente son, o sea, del 18 son el 1 y el menos 1, el 2 y el menos 2, el 3 y el menos 3, el 6 y el menos 6, son todos estos. Y no hay más. Por ejemplo, el 4 no divide a 18, o el 5 tampoco. Y los del 1, que son los del coeficiente principal, solamente son 1 y menos 1. Entonces, en este caso justo hay un 1 y capaz que no se ve muy bien, pero la idea es que uno tendría que hacer esto dividido esto, esto dividido este, esto dividido este, esto dividido este, esto dividido este y esto dividido este. O sea, van a aparecer los mismos. ¿Está bien? En este caso, pues estoy viendo por 1. Pero, por ejemplo, si pareciera un 2, tendría que hacer esto dividido este, me daría un medio. O sea, más y menos un medio. 2 dividido 2, me aparecería el 1. 3 dividido 2, me aparecería 3 medios. Y así. Entonces, las posibles raíces son estas. ¿Qué significa? Que si yo reemplazo, que digamos, que las posibles raíces racionales son estas. No hay otras. No hay otros candidatos. Seguro que el 4, el 5, el 8 no son raíces. Las posibles 4 raíces están entre estos números. Que pueden ser 4 o pueden ser menos. Como mucho hay 4. No tiene por qué haber 4 raíces. Entonces, básicamente hay que probar ahora. O sea, por ejemplo, reemplazo en el 1. Hago la cuenta, o sea, reemplazo el 1 en la X. Hago la cuenta y da 16. O sea, no es raíz. Lo mismo con el menos 2. Reemplazo el menos 2 en las X, hago la cuenta y me da menos 20. No es raíz. Ahora, cuando reemplazo el menos 1, sí. Si yo reemplazo el menos 1 acá, la cuenta da 0. Eso significa
que el menos 1 es raíz, y por lo tanto, que x más 1 es factor. ¿Sí? ¿Estamos hasta acá? O sea, como reemplacé menos 1 y dio 0, sé que menos 1 es raíz y x más 1 es factor. Y ahora viene algo importante. ¿Qué significa que x más 1 sea factor? Bueno, que el resto es 0. O sea que al polinomio este lo puedo escribir como x más 1 por otro polinomio. No sé cuál es ese otro polinomio. Pero lo puedo escribir como x más 1 por otro polinomio. Ahora, resonando como si fuera una ecuación, si yo quisiera despejar, si yo quisiera saber cuánto vale q de x, cuánto vale este polinomio, lo que puedo hacer es este polinomio que está acá, multiplicando, lo paso dividiendo. Que es esto que aparece acá. Y bueno, puedo hacer la cuenta. Les dejo a ustedes que hagan la cuenta de cuánto da esto dividido x más 1. Fíjense que como aparece x más 1 pueden hacer Ruffini, ¿sí? Reemplazando el menos 1, digamos. Cuando hacen Ruffini van a obtener este polinomio de acá. ¿Sí? Háganla la cuenta, porque si no, por ahí se pierden. Eso significa, hasta ahora, que a P lo puedo escribir como este polinomio por este polinomio. Fíjense que la ventaja que tiene esto es que le logré bajar un grado, digamos, de alguna manera. O sea, acá tengo un polinomio que tiene grado más chico. ¿Y cuál es la ventaja? Que yo puedo volver a hacer este procedimiento que hice recién con este polinomio. Y si obtengo uno de grado 2, ya los polinomios de grado 2 les sé encontrar raíces, entonces es más fácil todo. Pero bueno, busquémosles las raíces ahora a este polinomio Q. ¿Por qué? Porque si yo le encuentro las raíces a este polinomio, les voy a encontrar las raíces también a este polinomio de acá. Entonces le busco las raíces a Q. De vuelta, mismo método. Las posibles raíces van a ser estas. ¿Por qué? Porque los posibles 18 son estos, y los de 1 y menos 1 son estos, ¿no? Cuando divido, digamos. Bien. Y algo que podemos darnos cuenta es que 1 y menos 2 ya no pueden ser raíces, porque antes no lo eran. ¿Sí? Si ya en este polinomio de acá, 1 y menos 2, 1 y menos 2, no eran raíces, ahora tampoco van a serlo. ¿Sí? Eso es algo que pueden tener en cuenta. Pero bueno, uno debería probar con alguno de estos números. Yo, por ejemplo, probé con el 2 y dio 0 la cuenta. Eso significa que 2 es raíz, o sea que x menos 2 es factor. Y entonces, ahora, a P, o a Q, digamos, a Q, lo puedo escribir como x menos 2 por otro polinomio. Le puse eso en este caso. O sea que si yo quiero saber quién es ese, lo que tengo que hacer es a este polinomio dividirlo por x menos 2. Háganlo con Ruffini, ¿sí? Háganlo, y chequeen que da esto. Eso significa que el polinomio P lo puedo escribir como x menos 1 era el de antes. X menos 2 es el nuevo que encontré por este. ¿Sí? Y cuando hagan la cuadrática acá o resuelvan de alguna manera x cuadrado menos 9 igual 0, lo que se pueden dar cuenta es que las nuevas raíces que aparecen son 3 y menos 3, o sea, aparece esto de acá. Digamos, si 3 y menos 3 son raíces, x menos 3 y x más 3 van a ser factores. O sea, que el polinomio P se puede escribir de esta manera. ¿Sí? Y, por otro lado, podemos saber que menos 1, 2, menos 3 y 3 son las raíces. ¿Está bien? Mirando los factores. Quiero ver si hay algo más de acá. Bien. Algo importante. Quiero que vean todo este procedimiento que quizás les pareció largo y tedioso. No tienen que estar haciendo todo el tiempo esto. Es decir, a este lo escribo como este por este y después divido, qué sé yo. Es para que entiendan por qué en la escuela les hacían hacer Ruffini una vez tras otra. ¿Por qué les hacían hacer Ruffini una vez tras otra? Porque decían, bueno, yo encuentro, por ejemplo, encontraba que el 1 era raíz, ¿no? El menos 1 era raíz, perdón. Entonces x más 1 era factor. Bueno, lo que les decían ahí era, bueno, hagan Ruffini con el menos 1. Una vez que encontraban ese nuevo polinomio, que era este, le decían, bueno, ahora busquen una raíz, que por ejemplo era el 2, y hagan Ruffini con el 2. Eso es, hagan Ruffini es lo mismo que yo les decía, bueno, dividan para chequear cuál es el nuevo polinomio que aparece, digamos. ¿Está bien? Bueno, eso. Así que bueno, encontramos el polinomio P y con eso cuáles eran las raíces. Yo acá tenía otro ejemplo, pero se está haciendo muy largo el video y no prefiero que puedan entender todo esto
Es un solo el video que voy a hacer, así que no, digamos, mírenlo muchas veces, si es necesario. Está toda la información junta, por eso es tan largo. Bueno, espero que se haya entendido y si no, por supuesto que nos pueden preguntar.